continuación vamos a definir lo que se entiende por función de distribución de una variable aleatoria real. Supóngase que omega fp es un espacio de probabilidad y que x de omega en R es una variable aleatoria real. Se define la función de distribución de la variable aleatoria x, o más precisamente la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x, como sigue. Entonces va a estar dada por f sub x evaluado en un x va a ser igual a p sub x, la distribución de la variable aleatoria x, evaluada en el intervalo menos infinito x. Y esto para x en los reales. Es decir, lo que nosotros tenemos es que f sub x de x está definida como la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y aquí con x en los reales. Veamos un ejemplo. Supongamos que el espacio de probabilidad está dado por omega, va a ser el conjunto cuyos elementos son a, b, c y d, f va a ser la sigma álgebra total y p va a ser la medida de probabilidad determinada por el vector de probabilidades 1 octavo, 3 octavos, 1 octavo, 3 octavos. Y entonces vamos a considerar la variable aleatoria x que va de omega en R a y a D los va a enviar en menos un tercio, a B en 0 y a C en pi. Que es una variable aleatoria, no tiene problema, puesto que hemos supuesto que la sigma álgebra es la sigma álgebra total. Y si la sigma álgebra en el espacio de partida es la sigma álgebra total, cualquier aplicación que definamos sobre ese espacio con valores en los reales va a resultar ser una variable aleatoria real. Entonces, vamos a mirar cuál sería la función de distribución de esta variable aleatoria. Vamos a tomar los valores que toma la variable como puntos de referencia. Entonces vamos a suponer, tenemos menos un tercio, ¿sí?, el punto 0 y el punto pi. Entonces, para un x en los reales sabemos que o bien el x es menor que menos un tercio, o el x está entre menos un tercio y 0, o está entre 0 y pi, o es mayor que pi. Entonces vamos a considerar esas diferentes posibilidades. Entonces, en tal caso tendríamos f sub x de x va a ser igual. Entonces, si el x es menor que menos un tercio, nos interesa calcular la probabilidad de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor que menos un tercio, pero no hay ningún omega en omega que tenga una imagen menor que menos un tercio, y por consiguiente es la función de distribución evaluada en x para x menor que menos un tercio va a ser igual a 0. Si el x está entre menos un tercio y 0, entonces lo que tendríamos acá sería la probabilidad de todos los omega en omega para los cuales su imagen es menor que x con x entre menos un tercio y 0. Eso corresponde a todos aquellos omega en omega cuya imagen es exactamente menos un tercio, que en este caso serían a y d. Y eso nos estaría dando entonces 4 octavos, es decir, un medio. Entonces tendríamos, estaría un medio si el x está entre 0, entre menos un tercio y 0. Si el x es mayor o igual que 0 y es menor que pi, entonces estaríamos interesados en encontrar todos los x, todos los omega en omega para los cuales su imagen es menor que ese x, es decir, en este caso serían los que tienen como imagen a menos un tercio o a 0. Y en ese caso entonces sería P del conjunto cuyos elementos son A, B y D. Y esos corresponderían, entonces A, B y D, esas serían entonces la probabilidad daría 7 octavos. Y si el x es mayor o igual que pi, entonces estaríamos obteniendo la probabilidad del omega total, que daría 1.
¿Qué podemos observar con respecto a esta función? Entonces, lo que nosotros observamos acá es lo siguiente. Dice que vale 0 si el x es menor que menos un tercio. Entonces, para los x menores que menos un tercio, el valor de la función es 0. ¿Sí? Para los x entre menos un tercio y 0, el valor es un medio. Entonces tendríamos esta situación. Para x entre 0 y pi, el valor de la función es 7/8. Entonces tendríamos lo siguiente, entonces daría 7/8. Y para los x mayores o iguales que pi, el valor es 1. Entonces aquí tendríamos 1. Observamos acá que esta función tiene las siguientes características. En primer lugar, resulta ser una función creciente. Luego observamos también que es una función que es continua a la derecha. Y por último, podemos ver que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0 y el límite cuando x tiende a más infinito es 1. A continuación vamos a ver que esas propiedades son satisfechas por la función de distribución de cualquier variable aleatoria real x. Entonces tenemos el siguiente teorema. Entonces supongamos que omega fp es un espacio de probabilidad y que x de omega en R es una variable aleatoria real. Entonces la función de distribución f sub x de x tiene las siguientes propiedades. La primera es que f sub x es creciente. Es decir, si x es menor o igual que y, entonces f sub x de x es menor o igual que f sub x de y. La segunda propiedad es que f sub x es continua a la derecha. Entonces f sub x es continua a la derecha. Es decir, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 por valores mayores que 0 de f de x más h, f sub x de x más h, es igual a f sub x de x, y eso para todo x en los reales. Bien, y por último, la última propiedad es que el límite cuando x tiende a menos infinito de f sub x de x es igual a 0, y el límite cuando x tiende a más infinito de f sub x de x es igual a 1. Entonces veamos por qué razón esto es cierto. Entonces, la demostración, vamos a mirar en primer lugar que la función es creciente. Entonces vamos a tomar dos puntos, x y y en los reales, con x menor o igual que y. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que x, va a estar contenido en el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que y. Y en consecuencia, lo que se va a obtener es que la probabilidad
del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x, que corresponde precisamente a f sub x evaluado en x, tiene que ser menor o igual que la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que y, pero eso es precisamente la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en el punto y. Bien, veamos ahora que la función es continua a la derecha en cualquier punto x de R. Entonces consideremos un x en los reales fijo pero arbitrario, y vamos a tomar una sucesión de puntos x sub n, o sea x sub n con n mayor o igual que 1, ¿sí? Una sucesión decreciente de puntos, en los reales, cuyo límite es x. Y vamos entonces a tratar de ver que el límite cuando n tiende a infinito de las correspondientes imágenes por f sub x de los x sub n es igual a f sub x evaluada en el punto x. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces, nosotros tenemos que, con la sucesión x sub n es una sucesión decreciente, nosotros podemos afirmar que el conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x sub n, esto va a contener al conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x sub n más 1, y esto para todo n variando de 1 en adelante. Por otra parte, observamos que la intersección, ¿sí?, con n variando de 1 en adelante del conjunto de todos los omega en omega de x de omega menor o igual a x sub n corresponde precisamente al conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el límite cuando n tiende a infinito de las x sub n es x. Entonces, aplicando las propiedades de medida de probabilidad, tenemos lo siguiente. Entonces, de las propiedades de la medida de probabilidad P, tenemos entonces medida de probabilidad. Podemos afirmar lo siguiente. Se obtiene que entonces tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega es menor o igual que x sub n, pues va a coincidir con la probabilidad del límite, es decir, va a ser igual a la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega es menor o igual que x. Es decir, lo que estamos obteniendo es que el límite cuando n tiende a infinito de f sub x evaluado en x sub n es igual a f sub x evaluada en x, y eso es lo que queríamos demostrar. Para la tercera propiedad, entonces vamos a observar lo siguiente. Entonces, en primer lugar,
vemos que para todo n en los naturales se satisface que, veamos a ver qué sería lo que se está satisfaciendo. Entonces, que el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que menos n, contiene al conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que menos n más 1. Y además se tiene que la intersección n variando sobre los naturales del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega es menor o igual que menos n, pues esto va a ser igual a vacío. Por consiguiente, entonces lo que vamos a tener acá es sencillamente que luego, entonces lo que vamos a obtener acá es que el límite cuando x tiende a menos infinito de f sub x de x, que coincide con el límite cuando n tiende a menos a infinito de f sub x de menos n, pues esto va a ser igual, ¿sí?, al límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sea menor o igual que menos n, pero esto es igual a la probabilidad del límite, es decir, es igual a la probabilidad de vacío, y esto es igual a 0. Análogamente, tenemos que para n en los naturales, por otra parte, se tiene que para todo n en los naturales, ¿sí?, se cumple que el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que n, está contenido en el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que n más 1. Por otra parte, además, observamos que la unión del conjunto sobre n del conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que n, es precisamente el conjunto total, el omega total. Y en consecuencia vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a infinito de f sub x de x, que es igual a el límite cuando n tiende a infinito de f sub x en n, que a su vez es igual al límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sea menor o igual que n, pues esto va a ser igual a la probabilidad del límite, pero el límite es omega, entonces esto me va a dar igual a la probabilidad de omega, y la probabilidad de omega es 1, con lo cual entonces quedan demostradas las propiedades de la medida de la función de distribución de una variable aleatoria.